La mañana del gran día amaneció radiante, con un cielo despejado que parecía sonreír ante la celebración que estaba por llevarse a cabo. Ana, una mujer de mediana edad, con el corazón dividido entre la alegría y la ansiedad, se movía nerviosa por la casa mientras ajustaba los últimos detalles de la boda de su hijo Javier y su prometida Clara. Las flores estaban dispuestas con esmero, los invitados comenzaban a llegar, y la música suave de fondo creaba una atmósfera mágica. Pero, a pesar de la felicidad que la rodeaba, había en Ana un leve presentimiento que la inquietaba. «¡Mamá!», llamó Javier desde el jardín, su sonrisa radiante iluminando el ambiente. «¿Has visto mis zapatos? No quiero parecer un desastre en nuestra boda». Ana se dio la vuelta, dejando atrás sus pensamientos sombríos. Su hijo, un joven apuesto y lleno de vida, vestía un traje que le sentaba a la perfección. Era difícil no sentirse orgullosa de él. Se acercó a él con una sonrisa. «Están en el vestidor, cariño. Pero por favor, asegúrate de que no se te olvide la sonrisa. Hoy es un día especial». Javier rió y le dio un abrazo rápido, un gesto que Ana atesoraría por siempre. En ese instante, la preocupación se desvaneció un poco, y su corazón se llenó de amor. La vida había sido generosa al concederle momentos como este, pero el eco de su intuición seguía presente, como un murmullo lejano que advertía de la tormenta que acechaba en el horizonte. Mientras los invitados se acomodaban, Ana se dirigió a la cocina para verificar que todo estuviera en orden. Clara, la novia, estaba en la habitación contigua, rodeada de sus damas de honor. Ana escuchaba las risas y el bullicio que provenían de allí, y su corazón se llenaba de esperanzas. Clara era perfecta para Javier. Su dulzura y determinación equilibraban la personalidad más impulsiva de su hijo. «¡Ana!», gritó Clara, asomándose por la puerta. «¿Podrías ayudarme con el velo, por favor?». Ana se acercó rápidamente y encontró a Clara visiblemente nerviosa, pero también radiante. Le acomodó el velo con cariño y le dio un beso en la mejilla. «Eres hermosa, Clara. Javier no se atreverá a quitarte los ojos de encima». «Gracias, Ana. Estoy tan nerviosa», confesó Clara mordiendo su labio inferior. «No sé cómo reaccionará cuando me vea». Ana sonrió, recordando el día en que Javier le había hablado de Clara por primera vez. Su hijo había estado tan emocionado, y ella sabía que había encontrado a alguien especial. Sin embargo, una sombra de preocupación volvió a cruzar su mente. ¿Qué pasaría si algo salía mal? Era un pensamiento absurdo, pero en ese momento no podía evitarlo. La ceremonia comenzó con un tono alegre, y Ana se sentó entre los invitados, observando a su hijo y su futura nuera intercambiar votos. El aire estaba lleno de promesas y esperanzas. Javier miraba a Clara como si ella fuera el centro de su universo, y eso le daba a Ana un profundo sentido de tranquilidad. Sin embargo, mientras el sacerdote pronunciaba las palabras sagradas, un escalofrío recorrió la espalda de Ana, como si el destino estuviera a punto de cambiar de forma inesperada. La celebración continuó con risas, bailes y brindis que parecían no tener fin. Ana se sintió agradecida por cada momento, por cada abrazo y sonrisa compartida. Sin embargo, al caer la noche, una sensación inquietante la invadió. Lo que había comenzado como un día pleno de alegría, poco a poco, se convertía en un festín de sombras. Una semana después, la vida de Ana dio un giro devastador. Javier había muerto en un trágico accidente de coche, y el dolor que la envolvía era tan profundo que cada respiración se sentía como una carga. La noticia había llegado como un rayo, y el mundo que una vez le pareció brillante se tornó opaco y sombrío. Ana no podía comprender cómo su vida, que había estado llena de promesas, se había desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. Sentada en el sofá de su casa, rodeada por un silencio ensordecedor, Ana miraba las fotos de la boda. La imagen de Javier sonriendo, su cara iluminada por la felicidad, la atravesaba como un puñal. Las lágrimas caían por sus mejillas y un vacío profundo la consumía. «¿Por qué?», susurró al aire, como si la respuesta pudiera llegar a ella. ¿Por qué tuvo que irse tan pronto? Clara se había convertido en su sombra, un reflejo de su propio dolor. Ana podía ver el sufrimiento en sus ojos, que antes estaban llenos de amor y esperanza. Juntas intentaban consolarse, pero cada palabra de aliento se sentía hueca. Era como si estuvieran atrapadas en un laberinto de tristeza, sin salida. Una tarde, mientras Ana revisaba algunas de las cosas de Javier, encontró un sobre que le había pasado desapercibido en la vorágine de la pérdida.
A medida que sus dedos rozaban el papel, una mezcla de curiosidad y temor la invadió. Era una carta, escrita con la caligrafía familiar de su hijo. «¿Qué es esto?», murmuró, abriendo el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró una carta que parecía hablarle directamente, como si Javier estuviera allí, a su lado. Con cada palabra que leía, su corazón palpitaba con fuerza. En la carta Javier expresaba su amor por Clara, su agradecimiento por tenerla en su vida y la esperanza de que siempre se cuidaran mutuamente. Pero lo que realmente la impactó fue una mención de un secreto, algo que jamás tuvo la oportunidad de compartir. ¿Un secreto? Ana se sentó en el borde del sofá, la carta temblando entre sus manos. ¿Qué podría haber sido tan importante que no se atrevió a contarle? Las palabras de Javier comenzaron a formar un rompecabezas en su mente. La idea de que su hijo hubiera guardado un secreto la perturbaba, pero al mismo tiempo despertaba una chispa de curiosidad en su interior. Necesitaba saber más, no solo por ella, sino también por Clara. ¿Qué había querido decir Javier con esas palabras? Con la carta aún en la mano, Ana se levantó y se dirigió a la habitación de Clara. La joven estaba sentada en la cama, rodeada de recuerdos de Javier, con los ojos perdidos en el vacío. Ana se sintió conmovida al verla y sin pensarlo se sentó a su lado. «Clara, encontré algo», dijo ofreciendo la carta. «Es de Javier». Clara levantó la vista, la confusión y la tristeza reflejadas en su rostro. Tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. Ana observó cómo las emociones pasaban por el rostro de Clara. Sorpresa, tristeza y finalmente, una chispa de esperanza. «No puedo creer que haya dejado esto», dijo Clara, su voz quebrándose. «¿Qué secreto podría haber tenido?». Ana no tenía respuesta, pero sabía que juntas tendrían que enfrentarse a lo que Javier había querido compartir. La vida de ambas había cambiado, pero tal vez, en ese secreto, había una oportunidad de encontrar consuelo y sanación. Aunque el dolor era abrumador, la carta de Javier podría ser el punto de partida para redescubrir su vínculo y su amor. Ana se sentó en el rincón de su sala, rodeada de recuerdos de Javier. La carta que había dejado su hijo, aún en sus manos, parecía pesar más que cualquier otra cosa en el mundo. Con un suspiro profundo, finalmente se armó de valor y comenzó a leer. «Querida mamá», comenzaba la carta, y a medida que las palabras de Javier cobraban vida, Ana sintió que su corazón se aceleraba. «Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que te amo más que a nada en el mundo. Nunca quise que esto sucediera, y lamento no haber tenido la oportunidad de decirte algunas cosas que son importantes». Ana se detuvo un momento, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. La voz de su hijo resonaba en su mente, una mezcla de amor y dolor. A medida que continuaba leyendo, Javier hablaba de su amor por Clara, de cómo había encontrado en ella una compañera y amiga. Sin embargo, pronto la carta tomaba un giro inesperado. «Hay un secreto que nunca he compartido contigo», decía. «No sé si alguna vez tendré la fuerza para hacerlo, pero creo que es importante que lo sepas. He estado trabajando en un proyecto que busca ayudar a jóvenes de nuestra comunidad. Es algo que me apasiona, y espero que puedas entender por qué no te lo conté antes». Ana sintió un nudo en la garganta. ¿Qué tipo de proyecto podría haber sido tan significativo que su hijo no se lo hubiera contado? La preocupación se mezclaba con la curiosidad, y su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué no le había mencionado nada? ¿Qué tipo de ayuda necesitaban esos jóvenes? Las palabras de Javier continuaban, pero Ana no podía evitar que sus pensamientos divagaran. «Quiero que hables con Clara», continuaba la carta. «Ella sabe más sobre esto. Por favor, cuídala. Ambos se necesitan el uno al otro. Y mamá, nunca dejes de buscar la luz en medio de la oscuridad». Con un suspiro hondo, Ana terminó de leer la carta. Las palabras de Javier la envolvieron en una mezcla de amor y tristeza. Se quedó sentada en silencio, sintiendo el peso de su ausencia, pero también la chispa de su legado. Sabía que debía hablar con Clara, pero no tenía idea de cómo abordar el tema. Mientras tanto, en la casa de Clara, la joven también lidiaba con su dolor. La pérdida de Javier había dejado un vacío inmenso en su corazón. Se sentó en la cama, mirando al vacío, cuando su teléfono sonó. Era un mensaje de Ana invitándola a su casa. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que necesitaban hablar, pero el dolor era abrumador.
Cuando llegó a la casa de Ana, la atmósfera era tensa. Ambas se miraron, el dolor reflejándose en sus ojos. Ana rompió el silencio. Clara, recibí una carta de Javier, dijo, su voz temblorosa. Habla sobre un proyecto en el que estaba trabajando. Un proyecto para ayudar a jóvenes. Clara frunció el ceño, confundida. ¿Un proyecto? ¿Por qué no me dijo nada? ¿Qué tipo de ayuda necesitaban esos jóvenes? Las preguntas salieron de su boca antes de que pudiera detenerse. Ana también se sentía confundida, pero sabía que debían unir fuerzas para descubrir la verdad. No lo sé, admitió Ana, su voz apenas un susurro. Pero creo que es importante que lo averigüemos juntas. Javier quería que lo hiciéramos. Clara se acercó tomando la mano de Ana entre las suyas. No puedo creer que él estuviera involucrado en algo así sin decírmelo. Pero estoy contigo, Ana. Si esto es lo que Javier quería, lo haremos. Ambas se miraron, compartiendo un momento de entendimiento y resolución. Días después, Ana y Clara comenzaron a investigar el proyecto. Se sentaron en la mesa de la cocina, rodeadas de papeles y notas que Javier había dejado. Las palabras escritas por su hijo las guiaban, pero la confusión seguía presente. Había menciones de reuniones comunitarias, de jóvenes en riesgo, pero nada concreto. Era como si Javier hubiera dejado pistas intencionadas para que ellas las encontraran. «Esto es extraño», murmuró Clara hojeando un documento. Él hablaba de un grupo que se reunía en el centro comunitario, pero no hay más detalles. ¿Por qué no nos dijo a dónde ir? Quizás pensó que era mejor que lo descubriéramos por nuestra cuenta, sugirió Ana, aunque no estaba segura de sí misma. Tal vez quería que nos involucráramos por nuestra propia voluntad. Pero era algo tan importante. No entiendo por qué no compartió más. Clara se pasó una mano por el cabello, frustrada. La joven se levantó de la mesa y se asomó por la ventana, mirando hacia el jardín donde Javier solía jugar de niño. La nostalgia la abrumaba y se sentía perdida. Ana la observó, sintiendo que la tristeza de Clara resonaba en su propio corazón. Debemos descubrir qué era este proyecto. Tal vez así podamos entenderlo mejor y hacer algo por él. Las palabras de Ana estaban cargadas de determinación. Era el legado de su hijo y debían honrarlo. Las semanas pasaron y Ana y Clara se sumergieron en la búsqueda. Cada día se sentían más conectadas con Javier, y a medida que hablaban con amigos y conocidos, descubrieron que él había estado involucrado en un grupo comunitario que organizaba actividades para jóvenes en riesgo. Había hablado de su pasión por ayudar a esos chicos, de brindarles oportunidades que él no había tenido. «Esto es más grande de lo que pensamos», dijo Clara un día, después de hablar con uno de los miembros del grupo. Javier realmente estaba comprometido con esto. Quería cambiar vidas. Ana sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Sí, y ahora somos nosotras las que debemos continuar su trabajo. Debemos hacerlo por él. La idea de llevar a cabo el proyecto comenzó a tomar forma en sus corazones. Era un camino difícil, pero también una forma de sanar. Un día, mientras revisaban más documentos, Ana encontró una foto de Javier con un grupo de jóvenes. Sus rostros iluminaban la imagen y Ana sintió como si su hijo estuviera sonriendo desde allí. «Mira esto, Clara. Javier estaba tan feliz aquí», dijo, mostrando la foto. Clara se acercó y miró la imagen. Su corazón se llenó de emociones. Él realmente amaba lo que hacía. Debemos hacer que esto continúe, no solo por él, sino por todos esos chicos que necesitan apoyo. Ana sintió una chispa de esperanza. «Sí, hagámoslo. Vamos a hablar con la comunidad, a ver cómo podemos ayudar». Javier lo habría querido así. Con determinación, ambas comenzaron a planificar cómo presentar el proyecto a la comunidad, sintiendo que su viaje apenas comenzaba. Ana y Clara, tras haber tomado la decisión de unirse para continuar el proyecto que Javier había iniciado, se sentaron en la mesa de la cocina de Ana, rodeadas de papeles, fotos y recuerdos que ahora parecían más pesados que nunca. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando el espacio y, en un sentido, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de su dolor. Ana miraba a Clara, que parecía tan perdida como ella, y sintió una oleada de compasión. «¿Cómo empezamos, Ana?», preguntó Clara, su voz temblando ligeramente. «Siento que este es un camino complicado, y no estoy segura de si estoy lista para esto». Ana suspiró. «No lo sé, Clara, pero creo que si nos unimos y trabajamos juntas, tal vez podamos hacer algo realmente significativo. Javier quería ayudar a otros, y creo que eso es lo que debemos honrar». Clara asintió, aunque la incertidumbre seguía reflejada en su rostro. «¿Y
Si no podemos hacerlo, ¿y si fallamos? Debemos intentarlo, respondió Ana con firmeza. No solo por nosotros, sino por Javier. Él creía en esto. Las palabras de Ana resonaron en el aire, llenando la habitación de un propósito renovado. Después de un par de horas de planificación, decidieron organizar una reunión con los jóvenes del barrio para escuchar sus necesidades y preocupaciones. Era un primer paso hacia la realización del sueño de Javier. Ana sintió una mezcla de nervios y emoción al pensar en lo que significaría dar ese paso. El día de la reunión llegó, y el corazón de Ana latía con fuerza. Miró a Clara, que también parecía nerviosa. ¿Estás lista?, le preguntó Ana. Clara sonrió débilmente. Listísima, aunque no tengo idea de qué esperar. Al llegar al centro comunitario, Ana se sintió abrumada por la cantidad de jóvenes que habían llegado. Algunos estaban ansiosos, otros parecían desinteresados, pero todos estaban allí. Ana se aclaró la garganta y se presentó. Hola a todos, soy Ana, la madre de Javier, comenzó, sintiendo que la emoción casi le ahogaba. Sé que muchos de ustedes lo conocían. Él tenía un sueño, y ese sueño era ayudar a jóvenes como ustedes a encontrar su camino. Hoy estamos aquí para escucharles, para saber qué necesitan y cómo podemos ayudarles. Las palabras de Ana resonaron en el ambiente. Varios jóvenes comenzaron a murmurar entre ellos, y uno de ellos, un chico de cabello rizado y piel morena, levantó la mano. ¿Cómo puedes ayudarnos si ni siquiera sabes lo que necesitamos? Ana sintió un nudo en el estómago, pero recogió el valor. Tienes razón. No puedo saber lo que ustedes necesitan si no me lo dicen. Por eso estamos aquí, para escucharlos. Con el tiempo los jóvenes comenzaron a abrirse. Hablaban de sus sueños, sus miedos y las dificultades que enfrentaban en sus vidas diarias. Ana escuchaba atentamente, tomando notas y anotando cada palabra. Clara, a su lado, también se involucraba, haciendo preguntas y mostrando interés genuino. Después de una hora la reunión concluyó, y Ana se sintió exhausta, pero también llena de un propósito renovado. No puedo creer cuánto nos han compartido, dijo Clara mientras caminaban hacia el coche. Siento que hemos hecho algo importante. Sí, y creo que esto es solo el comienzo, respondió Ana, su mente ya maquinando ideas sobre cómo podrían ayudar a esos jóvenes. En los días siguientes, Ana y Clara comenzaron a trabajar en la creación de un plan más concreto para el proyecto. Ana encontró más cartas de Javier escondidas en su habitación. Cada una contenía pensamientos profundos sobre sus aspiraciones y deseos. En una de las cartas, Javier hablaba sobre su deseo de crear una comunidad unida, donde los jóvenes pudieran sentirse valorados y apoyados. Escucha esto, Clara, dijo Ana, sosteniendo la carta con manos temblorosas. Javier quería que este lugar fuera un refugio para todos. Clara se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. Es como si él estuviera aquí con nosotras, guiándonos. Ana sonrió, sintiéndose más conectada con su hijo que nunca. Sí, y creo que deberíamos hacer un evento para recaudar fondos y dar a conocer el proyecto. Así podemos involucrar a más personas de la comunidad. Clara asintió, emocionada ante la idea. Eso sería genial. Podríamos organizar un festival con actividades para los jóvenes, música, comida. Sería un gran evento. Las semanas pasaron rápidamente mientras se preparaban para el evento. Ana se sentía más viva que en mucho tiempo, sumergida en la tarea de honrar la memoria de Javier. Pero, a medida que se acercaba la fecha, comenzaron a escuchar murmullos de descontento en la comunidad. Algunas personas se mostraban escépticas sobre el proyecto y cuestionaban las intenciones de Ana y Clara. Una tarde, mientras revisaban los últimos detalles del evento, Ana recibió una llamada de un vecino que les advirtió sobre la oposición que enfrentaban. Ana, hay personas que no están de acuerdo con lo que están haciendo. Algunos dicen que no deberían involucrarse con esos jóvenes. La voz en el teléfono sonaba preocupada, y Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué? Solo queremos ayudar. Algunos creen que no tienen nada que ver con ustedes, y que es mejor dejar las cosas como están. Tienen miedo de lo que podría surgir de este proyecto. Ana se miró en el espejo, contemplando su reflejo. No podemos rendirnos. Esto es por Javier, y por todos esos jóvenes que necesitan apoyo. Si nos paramos ahora, habremos fallado. Clara, que había estado escuchando la conversación, se acercó a Ana. Ella tiene razón. Lucharemos por esto. No dejaremos que el miedo nos detenga. A pesar de la oposición que comenzaron a enfrentar,
Ana y Clara se mantuvieron firmes en su decisión de llevar a cabo el evento. Cada día se convertía en un desafío, pero a medida que trabajaban juntas, también encontraban fuerzas en su conexión y en el amor que sentían por Javier. Si Javier estuviera aquí, estaría orgulloso de nosotras, dijo Ana en una de sus charlas nocturnas. Él siempre creyó en ayudar a los demás. Lo sé, Ana, y por eso debemos seguir adelante. No solo por él, sino por todos los que están esperando una oportunidad, respondió Clara con determinación. Ana sintió que cada día estaba más cerca de cumplir la promesa que le había hecho a Javier. Sin embargo, a medida que avanzaban, la sombra de la oposición se hacía más oscura, y las dudas comenzaron a asomar en su corazón. ¿Serían lo suficientemente fuertes para enfrentar lo que estaba por venir? El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. Ana se encontraba en la pequeña cocina de su casa, preparando una taza de té. El calor del agua burbujeante parecía contrastar con el frío que sentía en su interior. Clara había llegado unos minutos antes, con una expresión de preocupación que Ana no podía ignorar. La joven se sentó en la mesa, sus manos entrelazadas, mostrando una mezcla de ansiedad y determinación. «Ana, tenemos que hablar», dijo Clara rompiendo el silencio que se había hecho pesado entre ellas. Ana se giró, dejando la tetera a un lado, y se acercó a la mesa. Podía ver que Clara estaba luchando con sus propias emociones. «Sí, lo sé», respondió Ana, tomando asiento frente a ella. «He estado pensando en lo que Javier habría querido. No podemos dejar que su sueño se apague». Clara asintió, pero su mirada revelaba dudas. Era evidente que ambas se sentían abrumadas por la magnitud de lo que habían decidido emprender. «Pero», comenzó Clara, su voz temblando ligeramente, «¿y si no somos capaces? Lo que él quería hacer era tan grande, y nosotras somos solo dos». Ana sintió un nudo en su estómago. Era cierto que Javier había soñado con un gran cambio, con ayudar a los jóvenes de su comunidad, pero la idea de llevar a cabo su legado parecía aterradora. «Clara, no tenemos que hacerlo todo de una vez. Podemos dar pequeños pasos. Lo más importante es que lo hacemos juntas», dijo Ana, intentando infundir un poco de confianza en su amiga. «Tienes razón. Javier siempre decía que cada pequeño esfuerzo cuenta», respondió Clara, aunque su expresión seguía siendo de incertidumbre. Ana se esforzó por cambiar el tono de la conversación hacia algo más positivo. Recordó las cartas que había encontrado, cada una revelando un rincón del alma de su hijo. Las palabras de Javier eran un bálsamo para su dolor, y sentía que su voz seguía viva en ellas. «¿Recuerdas la carta donde hablaba sobre su proyecto?», preguntó Ana. Él quería crear un espacio seguro para esos jóvenes, un lugar donde pudieran expresarse y encontrar apoyo. Clara sonrió melancólicamente, recordando las palabras de Javier. «Sí, y también mencionó que había estado hablando con algunos amigos sobre la idea. Quizás ellos puedan ayudarnos. Podríamos organizarnos y hacer una reunión con ellos. Tal vez podamos reunir un grupo que comparta la misma visión», sugirió Ana, su voz tomando un tono más esperanzador. «Eso suena bien, pero ¿cómo hacemos para que la comunidad se involucre?», preguntó Clara, su curiosidad despertando lentamente. Ana se quedó en silencio, considerando la idea. Había un gran miedo en su corazón, pero también una chispa de determinación que se encendía cada vez que pensaba en Javier. «Podemos organizar un evento comunitario», dijo finalmente. «Algo sencillo, una tarde de actividades y talleres. Invitar a la gente a conocer sobre el proyecto y cómo pueden ayudar». Clara frunció el ceño, pensativa. «Eso podría funcionar, pero ¿y si no vienen? ¿Y si no les interesa?». Ana tomó la mano de Clara, apretándola con fuerza. «Entonces, haremos que les interese. Javier siempre decía que la pasión es contagiosa. Si mostramos cuánto significa esto para nosotras, tal vez logremos que otros también se sientan inspirados». Clara respiró hondo, sintiendo cómo la determinación de Ana comenzaba a calar en su corazón. La idea de hacer algo por Javier, de honrar su memoria, parecía cada vez más viable. «Está bien, lo haremos, pero necesitaré tu ayuda para organizarlo», dijo Clara, su voz ahora llena de convicción. «Por supuesto, haremos esto juntas», respondió Ana, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Con la decisión tomada, comenzaron a trazar un plan. Mientras discutían diferentes ideas para el evento, la atmósfera en la cocina se llenó de una energía renovada. Ana se dio cuenta de que,
aunque el dolor seguía presente, había un nuevo propósito en su vida. Al día siguiente, Ana y Clara comenzaron a hacer llamadas y enviar mensajes a los amigos de Javier. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Cada persona que contactaban mostraba entusiasmo por participar y contribuir al proyecto. Ana se sintió cada vez más animada, incluso cuando el recuerdo de su hijo la golpeaba con fuerza en momentos inesperados. La noche anterior al evento, Ana se sentó en el salón, un álbum de fotos de Javier abierto sobre su regazo. Las imágenes de su infancia, de su adolescencia y de su boda con Clara la llenaban de nostalgia. Pudo ver la alegría en el rostro de su hijo, la misma alegría que había visto en su boda. De repente, escuchó un ruido proveniente de su habitación. Se levantó y se dirigió hacia allí, curiosa. Al entrar notó que las cartas que había encontrado estaban esparcidas sobre la cama. Había olvidado recogerlas después de la última vez que las leyó. Mientras las organizaba, una carta en particular llamó su atención. Era una donde Javier hablaba sobre sus miedos. Ana se sentó en la cama y comenzó a leer. «Mamá, a veces siento que no estoy a la altura de las expectativas. Quiero hacer algo grande, algo que marque la diferencia. Pero a veces me pregunto si tengo el valor para hacerlo. Te prometo que seguiré luchando por mis sueños, pero también necesito que sepas que, sin tu apoyo, no podría dar un solo paso». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Ana. Se sintió abrumada por el amor y la vulnerabilidad de su hijo. Durante años, había intentado ser la madre perfecta, esa que siempre sabía cómo guiar a sus hijos. Pero ahora, en su ausencia, se daba cuenta de que también había que ser valiente y enfrentar el dolor. Mientras las lágrimas caían por sus mejillas, se sintió acompañada por la presencia de Javier. Era como si él estuviera allí, alentándola a seguir adelante. Se secó las lágrimas y se levantó, con una renovada determinación en su corazón. Al día siguiente, el evento comenzó. Ana y Clara habían preparado el lugar con mesas decoradas, folletos sobre el proyecto y actividades para los jóvenes. La comunidad comenzó a llegar, y Ana pudo sentir la mezcla de nervios y emoción en el aire. Los rostros conocidos se fueron acumulando, y la música suave de fondo ayudaba a romper el hielo. Ana se dirigió a la multitud, con Clara a su lado, y tomó un profundo respiro. «Gracias a todos por venir», comenzó. «Hoy estamos aquí para recordar a alguien muy especial, a mi hijo Javier. Él soñaba con un futuro mejor para nuestros jóvenes, y queremos compartir con ustedes su legado». Las palabras de Ana resonaron en el corazón de quienes la escuchaban. Pasó a narrar anécdotas sobre Javier, sobre su pasión por ayudar a los demás y su deseo de crear un espacio donde todos fueran bienvenidos. «Este proyecto es más que una idea, es un sueño que queremos hacer realidad, y necesitamos su apoyo», concluyó, sintiendo que la emoción la envolvía. Clara tomó el micrófono y comenzó a hablar sobre las actividades que se llevarían a cabo, sobre cómo todos podían involucrarse. La respuesta fue cálida. La gente empezó a ofrecer su ayuda. Algunos incluso compartieron historias sobre Javier, creando un ambiente de camaradería y esperanza. Ana sintió que la conexión con Javier se hacía más fuerte a medida que la comunidad se unía en torno a su sueño. La incertidumbre que había sentido días atrás comenzaba a desvanecerse. Estaba en el camino correcto, y Javier estaba allí con ella, guiándola. Al caer la tarde, la música sonaba más fuerte y la risa llenaba el aire. Ana se movió entre la multitud, conversando con conocidos y amigos, sintiéndose más viva que nunca. Pero en un rincón, un sentimiento de inquietud comenzó a asomarse. ¿Estaría Javier realmente orgulloso de lo que estaban haciendo? Mientras observaba a Clara interactuar con un grupo de jóvenes, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un recordatorio de que, a pesar del éxito del evento, había un camino lleno de obstáculos y desafíos por delante. Pero con la fuerza de su amor por Javier y el apoyo de Clara y la comunidad, estaba decidida a enfrentarlos. La noche se fue llenando de estrellas, y en su corazón, Ana sintió que la luz de su hijo nunca se extinguiría. Ana y Clara se encontraban en la pequeña oficina que habían habilitado para gestionar el proyecto comunitario que Javier había dejado en sus manos. El sol entraba a raudales por la ventana, iluminando los papeles esparcidos sobre la mesa. Sin embargo, a pesar de la luz brillante, un aire de inquietud envolvía el ambiente. Desde el exitoso evento de recaudación de fondos, las amenazas anónimas habían comenzado a llegar.
¿Otra vez esta maldita carta? Clara rompió el silencio, su voz teñida de frustración. En su mano sostenía un sobre manila, con la caligrafía temblorosa y el mismo tono ominoso que sus anteriores amenazas. Ana se pasó una mano por el cabello, sintiendo cómo la tensión acumulada la hacía sentir más pesada. No entiendo qué quieren lograr con esto. ¿Por qué no pueden dejar que Javier descanse en paz? Solo queremos ayudar a la comunidad. Es que no es solo eso, Ana. Alguien está realmente en contra de nosotros. Y si esto no para, no sé hasta dónde pueden llegar. Clara respondió, su mirada volviéndose seria. Necesitamos averiguar quién está detrás de esto. Ana respiró hondo, sintiendo el nudo en su estómago. Una parte de ella quería ignorar las cartas, pero sabía que Clara tenía razón. Está bien. Vamos a investigar. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Javier creía en esto y nosotras debemos hacerlo por él. Clara asintió, sus ojos brillando con determinación. Ambas se pusieron a trabajar de inmediato, revisando las cartas anteriores en busca de pistas, buscando alguna conexión que pudiera llevarlas hacia el autor de las amenazas. A medida que leían, se dieron cuenta de que había un patrón en el lenguaje utilizado. Las cartas estaban llenas de desdén hacia el proyecto y sugerían que Javier había estado involucrado en algo turbio antes de su muerte. «Esto es raro», murmuró Ana, frunciendo el ceño. «¿Por qué hablarían de Javier de esa manera? ¿Acaso hay algo que no sabemos?» «Eso es justo lo que me preocupa». Clara se pasó la mano por el cabello. Su expresión de preocupación reflejaba sus pensamientos. «Quizás deberíamos hablar con las personas que conocían a Javier más de cerca, sus amigos, compañeros de trabajo». «Sí, eso suena bien», Ana acordó, sintiendo que esa podría ser la clave para desentrañar el misterio que rodeaba la vida de su hijo. «Empecemos por su mejor amigo. Aún tengo el número de Martín. Siempre fue muy cercano a él». Clara tomó su teléfono y tras unos minutos de búsqueda encontró el contacto. Mientras Ana se sentaba, su mente se llenaba de recuerdos de Javier. La risa contagiosa, su forma de abrazar, la manera en que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Martín siempre supo todo sobre él, pensó. Quizás pueda darnos una pista sobre lo que podría haber estado pasando. Después de un par de timbres, Martín contestó, su voz sonando asombrada al otro lado de la línea. «Hola, Ana. Clara. ¿Qué tal? ¿Cómo están?» Ana se sintió un poco incómoda al escuchar el tono alegre de Martín. «Hola, Martín. La verdad es que estamos un poco preocupadas. Necesitamos hablar contigo sobre Javier». La risa de Martín se apagó instantáneamente. «¿Qué ha pasado? ¿Está todo bien?» «Es complicado», Clara intervino. «Hemos estado recibiendo amenazas relacionadas con el proyecto que Javier dejó, y sospechamos que hay algo más detrás de su muerte. Queremos saber si conocías a alguien que pudiera estar en desacuerdo con él». Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Finalmente Martín respondió, «No sé si eso sea lo mejor, pero sí, hay algunas cosas que podría contarles. Nos vemos en el café de siempre, en 1 hora». Ana miró a Clara, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella. «¿Qué crees que querrá contarnos?» «No lo sé, pero espero que sea algo que nos ayude». Clara respondió, poniéndose de pie. «Vamos, tenemos que prepararnos». El café estaba lleno de gente cuando llegaron. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el bullicio de las conversaciones. Ana se sintió abrumada por la cantidad de recuerdos que ese lugar evocaba. Había estado allí con Javier muchas veces. La idea de que él ya no estaba presente hizo que el nudo en su garganta se intensificara. Martín llegó poco después. Su expresión era seria. Tras saludarlas, se sentaron en una mesa apartada, lejos del ruido. «¿Qué ha pasado realmente?», preguntó Martín, mirándolas fijamente. Ana intercambió miradas con Clara antes de hablar. «Estamos recibiendo amenazas, Martín, y hay algo en la forma en que se refieren a Javier. No sé, pero siento que hay más de lo que nos han contado sobre su muerte. ¿Sabías si estaba involucrado en algo peligroso?» Martín se pasó una mano por la frente, claramente perturbado. «No lo sé. Javier era un tipo genial. Siempre quería ayudar a los demás. Pero había cosas que lo preocupaban. Hablaba de un proyecto en el que quería involucrarse, algo que tenía que ver con jóvenes en riesgo, pero no me dio muchos detalles». «¿Qué tipo de cosas?», Clara preguntó ansiosa. Él mencionó a algunas personas, pero no puedo recordarlas bien. Solo sé que había algunos tipos que estaban en contra de ese proyecto.
Siempre pensé que era solo un grupo de personas que no querían que los jóvenes se metieran en líos. Pero, ahora que lo pienso, podría haber algo más. Ana sintió que su corazón se aceleraba. ¿Sabes quiénes son esos tipos? ¿Podrías darnos nombres? No estoy seguro si debería hacerlo. No quiero ponerlas en peligro. Martín contestó, nervioso. ¿Peligro? ¿Te das cuenta de que ya estamos en peligro? Clara replicó, su voz algo elevada. Si hay algo que puedas decirnos, por favor, hazlo. Es por Javier. Martín respiró hondo, pareciendo comprender la urgencia de la situación. Está bien, hay un par de personas que deberían ser mencionadas. Una de ellas es Miguel, un tipo que siempre estuvo en desacuerdo con el proyecto. No sé mucho más de él, pero a menudo lo oía hablar mal de Javier y su trabajo. La otra es Laura. Ella es muy influyente en la comunidad y tenía una relación cercana con Javier. Pero la última vez que hablé con ella, estaba muy molesta por algunas decisiones que él había tomado. Ana tomó nota mentalmente de los nombres. Gracias, Martín. Esto es muy útil. Pero, ¿hay algo más que debamos saber? Solo tengan cuidado. La gente puede ser peligrosa cuando se siente amenazada. Martín advirtió, su voz grave. Al salir del café, Ana y Clara intercambiaron miradas de determinación. Debemos hablar con Miguel y Laura. Necesitamos saber qué está pasando realmente. Ana dijo, su voz firme. De acuerdo, Clara asintió. Pero primero, tenemos que prepararnos. Esto puede ser más complicado de lo que pensábamos. Mientras caminaban hacia el coche, Ana sintió una mezcla de miedo y resolución. La sombra de Javier seguía presente, pero esta vez no solo era un recuerdo de pérdida, sino también un impulso para buscar la verdad. Tenía que saber lo que había ocurrido realmente, no solo para poder honrar su memoria, sino también para proteger su legado y el proyecto que tanto significaba para ellas. Ana respiraba profundamente, intentando calmar la tormenta de emociones que azotaba su interior. Se encontraba frente a la figura de Raúl, un antiguo amigo de Javier, que había sido uno de los principales opositores al proyecto comunitario que ella y Clara estaban intentando llevar a cabo. La expresión en su rostro era una mezcla de desafío y vulnerabilidad. ¿Por qué estás amenazando el legado de Javier, Raúl?, preguntó Ana, su voz temblando ligeramente pero llena de determinación. Raúl cruzó los brazos, su mirada fija en Ana. No se trata solo de Javier. Hay cosas que él nunca te contó, cosas que no deberías ignorar, respondió, con un tono que insinuaba que había más de lo que parecía. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía imaginar que su hijo, tan lleno de vida y amor, pudiera estar envuelto en algo oscuro. ¿Qué quieres decir?, inquirió, su corazón latiendo con fuerza. Javier estaba involucrado en algo peligroso, Ana. La comunidad no necesita más problemas, y tú no sabes con quién te estás metiendo. Raúl replicó, su voz ahora más baja, casi un susurro. Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó, casi en un murmullo. Raúl vaciló un momento, como si pesara sus palabras. Él estaba tratando de ayudar a unos chicos en riesgo, pero las cosas se complicaron. Había personas que no estaban contentas con eso, y Javier se metió en medio de una situación peligrosa. La última vez que hablamos, estaba preocupado. No quería que te enteraras de esto, pero creo que era su forma de protegerte, confesó, su mirada arrepentida. Ana sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que pensaba que sabía sobre su hijo, sobre su bondad y su deseo de ayudar a los demás, ahora parecía estar en entredicho. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, casi en un grito. ¿Por qué no me lo dijo Javier? Él quería mantenerte alejada de todo esto. Sabía que si te lo decía, te preocuparías y no quería eso para ti, dijo Raúl, su voz llena de tristeza. Ana se sintió abrumada por la revelación. ¿Cómo podía haber estado tan ciega? ¿Qué más había ocultado su hijo? Sin poder soportar más el peso de la conversación, se dio la vuelta y se alejó de Raúl, su mente girando en un torbellino de pensamientos. Al llegar a casa, buscó frenéticamente el diario de Javier que había encontrado días atrás. Necesitaba respuestas, necesitaba entender. Con manos temblorosas, comenzó a pasar las páginas, buscando cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre lo que Raúl había insinuado. Las palabras de Javier estaban llenas de pasión y esperanza, pero a medida que avanzaba en la lectura, Ana comenzó a notar un cambio en el tono de su escritura.
En una entrada, Javier mencionaba a un grupo de jóvenes con los que había estado trabajando, pero las palabras se tornaron más sombrías con el tiempo. A veces siento que estoy jugando con fuego, escribió. No sé si podré proteger a todos sin ponerme en peligro a mí mismo. Ana sintió que su corazón se encogía. Las preocupaciones de su hijo eran reales. No solo estaba tratando de ayudar, sino que había riesgos que él había estado enfrentando solo. En otra página, Javier mencionó una reunión que había tenido con personas que parecían tener intereses oscuros. No puedo dejar que esto afecte a la comunidad. Debo encontrar una forma de salir de esto antes de que sea demasiado tarde, escribió. Las palabras resonaban en la mente de Ana. ¿Qué había pasado en esas reuniones? ¿Qué clase de personas había estado involucrado? Mientras seguía leyendo, se encontró con una entrada que la dejó helada. Si algo me sucede, quiero que mi madre sepa que hice esto por amor. No puedo dejar que el miedo gobierne mi vida. Quiero que Ana y Clara sigan con el proyecto sin importar lo que pase. Ana se detuvo, su respiración entrecortada. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Javier había anticipado su muerte. Había dejado un mensaje claro. Sigue adelante, mami. Parecía susurrarle desde el más allá. Pero la confusión y el miedo la invadieron. ¿Era realmente lo que quería? ¿O había un peligro inminente que no había logrado prever? De repente, su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla. No todo lo que crees saber es cierto. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? Se sintió atrapada entre la necesidad de seguir adelante con el legado de Javier y el miedo de lo que eso podría significar. Con el corazón acelerado, decidió que no podía quedarse quieta. Había demasiadas preguntas sin respuesta y necesitaba más información. Llamó a Clara, su voz temblando mientras le contaba todo lo que había descubierto. Clara, hay algo oscuro detrás de esto. Javier estaba involucrado en algo peligroso y ahora me están amenazando, dijo, su tono lleno de urgencia. Clara escuchó en silencio, el miedo palpable en su voz. Ana, no podemos dejar que esto nos detenga. Javier querría que lucháramos por su legado, respondió, su determinación resplandeciendo a través de la angustia. Pero necesitamos ser cuidadosas. Tal vez deberíamos hablar con Raúl de nuevo. Él conoce a esas personas y podría tener más información. Ana asintió, aunque su estómago se retorcía. Sí, pero debemos tener cuidado. No quiero que se entere de que estamos indagando más en esto. Puede que haya más en juego de lo que pensamos, dijo, su mente ya maquinando un plan. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, de desenmascarar el misterio que rodeaba la muerte de su hijo. Mientras Ana se preparaba para salir, sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que el camino por delante sería peligroso, pero no podía dar marcha atrás. Javier merecía que su historia fuera contada, que su legado fuera honrado. Con el diario en una mano y su teléfono en la otra, Ana se dirigió hacia el encuentro que podría cambiarlo todo. La noche caía sobre la ciudad, y Ana sabía que la oscuridad no solo se refería al cielo, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, por ella, por Clara, y sobre todo por Javier.